Bendiciones, familia, un abrazo a la distancia a todos los que están por conectarse, los que están conectados, los que se conectarán. Qué bendición, qué privilegio poder llegar hasta ustedes, Shabbat a Shabbat, para compartir, comentar la porción de la Torah, la parashá de esta semana, que, bueno, es una parashá muy interesante por la proyección profética que tiene, cómo nos enlaza con el pasado de un pueblo que se nos hizo creer, según la tradición del sistema religioso, era un pueblo que Dios había desechado. Hicieron una separación entre lo que es Israel, el Israel bíblico y nosotros, los que pues tradicionalmente nos han identificado como la iglesia. Sin embargo, esta parashá establece un vínculo profético muy hermoso y reafirma y confirma que no son dos pueblos, sino que somos un solo pueblo. Pero bueno, de este aspecto estaremos hablando mañana. Mañana transmitiremos en directo, a eso de las 10 de la mañana, transmitiremos en directo el comentario propiamente de la parashá y la proyección profética que tiene. Pero en el día de hoy yo he tomado un aspecto de la parashá para darle continuidad a lo que he venido hablando los últimos 3 viernes, acerca de los procesos. La parashá que corresponde o ha correspondido esta semana es la parashá número 12, Vayehi, que va de Génesis 47:28 a Génesis 50:26. Y Vayehi significa y vivió. La parashá de esta semana encierra la bendición que Jacob le da a sus hijos, que luego pues se convirtieron en las 12 tribus. Y es por demás interesante hablar un poco acerca de la bendición, las características de la bendición, para luego hablar de los procesos. Hablar de procesos y hablar de cómo los procesos definen nuestra vida en relación a lo que es santo o puro y lo que es profano. Él nos ayuda a identificarnos y a comprometernos con lo que es santo y desechar lo que es profano. Y no mezclar, y no tratar de redimir lo que es profano, hacerlo kadosh o santo o apartado, y no tomar ligeramente lo que Dios apartó, lo que Dios hizo santo, lo que Él apartó para un uso santo, para un uso exclusivo. Entonces, de esto hablaremos en esta noche. En el capítulo 48 empieza todo el tema de las bendiciones. Y quiero enfocarme no en la bendición. Mañana yo hablaré y me enfocaré en la bendición como tal, pero hoy yo quiero referirme brevemente a la bendición dentro del contexto de nuestro pueblo y de la Escritura, porque no somos dos pueblos, somos un solo pueblo, y dentro del contexto de la Escritura, o mejor llamada Torah, dentro de la Torah, que desde mi opinión y la de muchos, y cada vez más, gracias al Eterno, la Torah abarca todo lo que conocemos como Escritura, como Biblia, como la palabra de Dios. Entonces, la bendición juega un papel importantísimo. De hecho, el judío, la casa de Judá, dentro de
su rito, dentro de sus prácticas, tienen un libro que se llama el Sidur, que es el libro de bendiciones. Y tiene una bendición para cada cosa. Para cada situación hay una bendición. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es importante la bendición. Bendecir cada Shabbat, bendecimos a nuestros hijos, hacemos la oración arónica que se le llama y bendecimos a nuestros hijos entendiendo que la bendición es fundamental. Bendecir y no maldecir es uno de los énfasis que se nos transmite a través de la palabra. Pero hablando de este tema, el Jacob al final de sus días establece una bendición sobre cada uno de sus hijos. Pero hay una característica particular en esta bendición y en la bendición bíblica, y es que cuando Jacob bendice a sus hijos, cada bendición también trae una proyección profética, tiene una implicación profética, marca, define el norte, el destino, no destino al azar, sino el derrotero que ha de seguir cada uno de sus hijos y cada una de sus tribus. Mañana, repito, voy a ahondar un poco en esto porque vamos a hablar acerca de la bendición que el Eterno le dio a Efraín. Entonces, la bendición plantea también una proyección profética. Entonces, para bendecir, o la bendición, en algunos casos en cuanto a los hijos de Jacob, pero en términos generales, la bendición va a llevar a la herencia. A ver, explico un poquito esto. La bendición es una promesa sujeta a la buena voluntad del que prometió, en este caso, el Dios eterno. Los bendeciré. Es una promesa. Entonces, todas las promesas de Dios son un sí y un amén en Yeshua. Eso no lo dijo Pablo. Entonces, la bendición es una promesa, pero es la llave para entrar a la herencia. En Yeshua y a través de Yeshua, la bendición nos introdujo en la herencia. ¿Ok? Entonces, la bendición tiene el objetivo de guiar, de llevar, de dirigir. Esta, cuando es profética, marcar, definir un camino para llevar a una herencia. La bendición, entonces, es la llave, es una puerta a la herencia. Ahora, yo quiero que usted le ponga atención a esto. Le ponga mucha atención a esto. Porque un líder puede bendecir. Pero solo un padre establecerá herencia. En lo natural, obviamente, es el padre el que hereda los hijos. Pero, voy a decirlo así, espiritualmente, para hacer la diferencia, un líder te puede bendecir. Y tú puedes estar bajo un líder. Le puedes llamar pastor, le puedes llamar maestro, le puedes llamar apóstol. Pero si solamente es un líder, oiga bien, si solamente es líder y no hay un vínculo de paternidad, nunca llegarás a obtener herencia. Entonces, la bendición de un padre te introducirá en la herencia. La escritura está llena de esto. Este no es mi tema, pero creo que es importante plantearlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a algo más. Una bendición define destino. Ahora, el tema con la bendición es que está sujeta a la obediencia. Entonces, habrá bendición en la medida que haya obediencia. Y en la obediencia
entonces se alcanza la herencia. Toda bendición en la Escritura está condicionada. Y alguien podrá decir, bueno, pero Efesios 1 dice, que ya fuimos bendecidos con toda bendición en Yeshua, en los lugares celestiales. Sí, claro, eso es totalmente cierto. Pero la gran pregunta entonces que surge aquí es, la gran pregunta que surge desde aquí es, o aquí en este punto es, ¿tienes tú todas las bendiciones de Dios? ¿Tienes tú todas las bendiciones de Dios? La respuesta es sí, potencialmente, pero no vivencialmente. Entonces yo entiendo que ya Yeshua legalmente y potencialmente nos entregó toda su autoridad, etc. Pero necesitamos pasar de lo potencial a lo vivencial, y ahí es entonces donde la palabra obediencia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya Yeshua hizo por nosotros todo, hay cosas que yo tengo que hacer para que lo que Él hizo se aplique en mi vida. Entonces, yo digo, en la medida que nosotros vamos caminando en obediencia, en esa medida, aquello que fue prometido, aquello que ya está, aquello que en los cielos ya fue trazado, escrito, todas aquellas bendiciones, entonces, como dice Deuteronomio, vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Aquello que ya fue dicho, entonces vendrá sobre nosotros, tomará lugar, pero no va a venir si no hay obediencia. Entonces, que nadie me diga, por favor, que Dios bendice a un desobediente, que Dios bendice a un rebelde, que Dios bendice a alguien que no camina dentro de lo que el eterno Dios ha establecido. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Gracias, Claudia, afirmando lo que estoy diciendo. Muy bien. Ok, entonces, las bendiciones en Deuteronomio 28:12, por ejemplo, y lo voy a leer para que quede bien claro, Deuteronomio 28:12, que es la parte que más se cita. Dice, te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo. ¿Y qué es el cielo? Tiene que ver con la dimensión del Eterno, tiene que ver con todos los recursos, tiene que ver, ahí está todo. Dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola. Y estarás encima, solamente, y no debajo. Estarás por cabeza y no por cola, encima solamente y no debajo. Dice, si obedeciere los mandamientos del Eterno tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Al final termina con idolatría, y hay muchas formas de idolatría. Existe hasta la egolatría, el culto a sí mismo. Pero bueno, no entramos en ese tema. Lo que está planteándonos aquí entonces es que toda bendición está condicionada. Toda bendición está condicionada a la obediencia de la palabra. Y el hecho de que Yeshua haya conquistado para nosotros todo
y esté ahí potencialmente no quiere decir que ya lo estoy viviendo, no quiere decir que ya está, y menos quiere decir entonces yo puedo hacer lo que quiera, desobedecer, que al fin y al cabo Dios siempre me va a bendecir porque ya está. No, hay un proceso. Entonces, cuando vamos a la parashá de estos últimos 3 viernes que he estado hablando de José, del proceso de José, es muy interesante el hecho de que el proceso establece, oiga bien, el proceso conlleva, una prueba y nos afirma en la verdad. El proceso, o los procesos en Dios, entre otras características que ya he dado, el proceso conlleva una prueba. Y la prueba tiene como objetivo afirmarnos en la verdad. ¿Por qué? Porque en el proceso la obediencia es fundamental. Porque es muy fácil obedecer cuando, voy a hablar en términos tradicionales, cuando la gloria de Dios está sobre tu vida, cuando la mano de Dios te tocó, cuando aquella palabra se cumplió y estás viviéndola, etc. Pero en el tiempo de prueba no es así. En el tiempo de prueba justamente está siendo procesado. Dios está puliendo, Dios está limpiando, Dios está ajustando cosas. Dios está limpiando la casa. Esta expresión, Dios está limpiando la casa, es una parte de una dirección que el Eterno le dio a mi esposa y se está transmitiendo los días martes, los días jueves, y bueno, ahí se seguirá sumando gente hablando acerca de este tema tan interesante y tan amplio. Limpiando la casa es un énfasis que el Eterno Dios está trayendo. Entonces, el proceso tiene como objetivo limpiar la casa. Limpiar la casa, ¿para qué? Para afirmarnos en la verdad. ¿En cuál verdad? En aquella verdad que está siendo enfatizada en tu vida. Cada proceso de Dios va a enfatizar una verdad y a través de esa verdad va a girar el proceso. Por ejemplo, en el caso de José, el proceso de José tenía un objetivo: sentarlo en la silla de gobierno. ¿Para qué? Para hacer él la provisión, como el enviado, dije la semana pasada, la provisión como el enviado, abriendo brecha para su familia. Por causa de que sucedió lo que sucedió con José, sin justificar la mala acción de sus hermanos. La cisterna, los ismaelitas, casa de Potifar y la cárcel, todo eso fueron etapas que vivió José y eran necesarias para afirmar su carácter. Oiga bien, porque hacia allá vamos, carácter, para afirmar su carácter y definirlo como una persona de gobierno. Y aunque suene medio sádico y masoquista el tema, pero toda esa adversidad que él vivió fue necesaria. Fue necesaria. ¿Para qué? Para que él se sentara en la silla de gobierno y dijera: ven, ahora sí, yo soy el segundo aquí a bordo, después de mí solo Faraón. Para hacer alarde, para exhibir un ego inflado. No. Ese no fue el objetivo. La promoción de Dios nunca viene para inflar el ego. La promoción de Dios no viene para que tú te enseñorees sobre otros. Dice la Escritura que el fundamento está puesto sobre apóstoles y profetas, siendo Yeshua la principal piedra del ángulo. Entonces, hablando de apóstoles, que es donde tenemos un problema serio del esquema piramidal babilónico, de la influencia de ese diseño. Entonces muchos apóstoles, o algunos apóstoles, creen que como son apóstoles, son los que están arriba, sí, bajo un concepto piramidal. Pero si usted analiza bien el texto, dice que el fundamento está puesto.
Es decir, un apóstol es fundamento y sobre el fundamento se edifica. Es decir, él es el que está abajo y sobre él se edifica. Claro, debajo de él Yeshua, la piedra angular. Totalmente claros en eso. Eso es como un racimo de uvas, de esos que son bien formaditos. Los expertos dicen que esos racimos de uva, ¿verdad?, que se ven muy lindos, así casi en forma. Mira, la uva que está al final es la uva que tiene mejor sabor, pero también es la uva que le da fuerza a ese racimo. Entonces, si usted coge el racimo y lo vuelve con esa uva arriba, se desgaja el racimo. ¿Cómo? Sí, se desgaja. Por eso, muchos de estos movimientos de multiplicación, no digo que todos, pero muchos de estos movimientos de multiplicación viven un constante desgajamiento. Porque trabajan piramidalmente, entonces las uvas se van rompiendo y constantemente están cambiando la membresía. Constantemente está variando, gente está entrando por una puerta, pero por una más grande atrás está saliendo. Ok, pero entonces vuelvo al punto. El proceso de Dios entonces afirma la obediencia. Obediencia a lo que Dios estableció. Pero también el proceso de Dios para José y en general los procesos de Dios no solo nos afirman en la verdad, en la obediencia, para que esa verdad se impregne en nosotros, sino también nos ayuda a generar un compromiso con la asignación o el llamado que el eterno Dios nos dio. Los procesos de Dios y sobre aquellos que vienen los procesos de Dios, y quiero hacer una diferencia. Cuando yo hablo de procesos de Dios, no estoy hablando de lo que nos sucede por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. No, yo no estoy hablando de eso. Eso se llaman consecuencias del pecado. Yo estoy hablando de los procesos en los cuales el Señor nos mete. La mano de Dios nos mete en un proceso. La mano de Dios nos involucra en circunstancias que tienen como objetivo tratar, limpiar, sacar las cosas de dentro, limpiar la casa. Cada vez entonces que entramos en un proceso, el objetivo de Dios es afirmar nuestro compromiso con la asignación que nos fue entregada. Afirmar el compromiso con el llamado que nos fue hecho. Entonces, muchas personas no entienden por qué viven lo que viven. Y no entienden lo que viven porque no saben cuál es su llamado. Pero cuando uno es llamado por Dios, la promoción viene por causa del proceso. La promoción no viene porque fuiste a un seminario teológico. La promoción no viene por un título que te entregaron. La promoción no viene porque recibiste un curso y te entregaron un diploma. La promoción viene de parte de Dios por el proceso, y no estoy diciendo que no debes ir a un seminario, no estoy diciendo, no, entiéndame bien lo que estoy diciendo, porque hoy hay como un espíritu que busca sacar de contexto lo que uno dice, y por ahí hay algunos diciendo lo que yo no dije, me sacaron de contexto lo que dije. Lo que estoy diciendo es que la genuina promoción me la da el proceso de Dios. Es Dios quien me prepara, es Dios quien me capacita, porque es Dios que puede tocar áreas específicas y concretas en mi vida que me van a capacitar para lo que Él me entregó. El proceso está a la medida del llamado. Repito, el proceso está a la medida del llamado, y a lo mejor habrá alguien ahí riéndose, diciendo, yo estoy pasando un proceso bien fuerte, entonces mi llamado es grande. Pues créalo así. En la medida del proceso es el llamado. En la medida del ataque del enemigo, así es tu asignación. Así es lo que representas para las tinieblas. Y si usted dice, "Ay, es que yo nunca veo al enemigo", bueno, ahí te tiene su respuesta. Lo otro que los procesos proveen es conocimiento del Dios eterno. El caso clásico, pero siempre tan inspirador, de Job. Antes de oídas te había escuchado, mas ahora tengo revelación de quién tú eres.
Él ofrecía sacrificios por sus hijos sin conocer al Dios que sacrificaba, pero ahora lo conoce y su vida se convirtió en un sacrificio, es decir, un altar de adoración. Entonces, los procesos nos ayudan a conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque es para Él, para quien yo trabajo. Todo aquello que está en nosotros, que estorba, que no permite que nosotros podamos ver con claridad a nuestro Padre eterno y caminar con Él, es removido en el proceso. Entonces, bien que hermoso. Algunos ejemplos de esto, aparte de José que hemos estado hablando de él, pero cada proceso entonces trae una prueba. Y la prueba es muy específica en medio de todo ese proceso. Por ejemplo, Abraham vive un proceso de varios años. En ese proceso hay una prueba fundamental, hay una prueba clave para él. Y estuvo casi al final de ese proceso, y justamente por la respuesta de Abraham es que el Eterno activa la bendición sobre él y sobre sus generaciones. Y es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham le obedece a Dios y sube al monte. Antes de subir, él le dijo a los criados: quédense aquí. Isaac y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Quiere decir que Abraham conocía al Dios eterno. Tenía un compromiso con su asignación, porque no titubeó para presentar a Isaac como sacrificio. En obediencia a lo que el Eterno le entregó. Pero de igual manera Isaac tenía 33 años. Es tipo de Yeshua. Él cargaba la leña. Llegaron al monte Moriah. Se hizo el altar, se colocó la leña, e Isaac preguntó: Padre, ¿y el sacrificio? El silencio de Abraham posiblemente fue la escandalosa respuesta. Para Isaac el sacrificio era él, y la escritura nos dice que Abraham tuvo que corretear a Isaac para ponerlo en el altar. Quiere decir que como Yeshua, como una oveja, fue llevada al matadero y no abrió su boca. Quiere decir que Isaac se colocó él sobre la leña, entendiendo que el propósito de Dios, que el llamado de Dios, que la asignación que Dios había entregado requería su vida como un sacrificio. Sí, claro, él lo hizo. Entonces ese día, como dije, ese día murieron dos y no murió ninguno. Internamente algo sucedió en ellos que cambió sus vidas. Por causa de ese sacrificio, luego el eterno Dios le dice a Abraham: de cierto te bendeciré. Ahora sí, después de esa prueba, estaba listo. Y dice: de cierto te bendeciré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Después de qué? Del sacrificio en medio de un proceso. Pero también ahora Isaac está listo. Isaac está preparado. Isaac murió ahí. Murió a él. Murió a sus aspiraciones, a sus pretensiones. Murió en su ego. Ahora está listo. ¿Lo ven? Otro ejemplo hermoso. Jacob. Jacob lucha con el ángel. Fue un momento determinante en la vida de Jacob. Porque el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice: bendíceme. No, ¿cómo te llamas? Y el ángel le dice, y Jacob le dice: bendíceme. Legaliza lo que tomé junto con mi mamá de forma ilegal. Y el ángel le dice: no,
dime tu nombre, porque en tu nombre está lo que se quiere corregir. Ya usted conoce la historia, le desmonta coyunta la cadera, y Jacob dice, engañador me llamo, suplantador. Esa es mi esencia, esa es mi naturaleza. Y el ángel le dice, que en mi opinión es Yeshua, le dice, mas no te llamarás Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel. Ese momento fue fundamental, cambió la vida de este hombre, porque luego de ahí, tiempo después, el Eterno lo llama a Betel nuevamente por segunda vez, y ahí el Eterno le ratifica que le cambia su nombre y activa la bendición. Y con la bendición se abre la puerta para la herencia de sus hijos. Con la bendición de Abraham, con el proceso de Abraham, se abre la puerta para la bendición. Las generaciones. Otro ejemplo de esto, Moisés. Moisés pasa 40 años en Egipto, capitán del ejército de Egipto. Creció con Ramsés, su hermano de crianza. Después de 40 años, pasa 40 años en el desierto, se encuentra con el Eterno y el Eterno lo comisiona, proceso de 80 años, lo comisiona para rescatar al pueblo, sacar al pueblo de Egipto. Y cuando desciende, tiene que enfrentarse a su hermano de crianza. Vamos, usted podrá decir, no, los 40 años fueron más difíciles para él. No, la muerte del egipcio es el momento clave, cuando él mata al egipcio. Usted podrá decir, no, esos 40 años en la casa de Jetro, porque había perdido todas sus riquezas, ya no tenía la jerarquía que tenía, ahora andaba vestido de pastor de ovejas y no de realeza. No, su momento más clave fue cuando se encuentra con el eterno Dios en el monte. Perfecto. Carlos Soto cree que el momento clave para mí fue cuando se enfrenta a su hermano de crianza y tiene que soltar las plagas. Y digo soltar porque fue él a quien Dios comisionó para ejecutar la proclama, para hacer el acto que provocaba que las plagas descendieran. Fue muy duro para él. Fue su prueba. El caso de Oseas. Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta. Vamos. Solo imagínenlo. El caso de Jeremías. 60 años predicando. Y nunca nadie obedeció, nadie se convirtió. Y tuvo el rechazo del pueblo por causa de la palabra que él habló. Entonces, te estoy hablando de estos ejemplos, pero hay muchos más en la Escritura, de procesos que vivieron hombres y mujeres de Dios, pero en medio de esos procesos hubo un momento de prueba clave y crucial que determinó un cambio extraordinario. Podríamos hablar de Esther. Cuando ella entra ante el rey, sin haber sido llamada, ella podía morir. Sin embargo, encuentra gracia ante el rey, porque quien tiene gracia de Dios, aquel sobre el cual está la gracia de Dios, tendrá gracia sobre los hombres, sobre los reyes, sobre las personas en eminencia. Dios te dará gracia delante de ellos. Pero bueno, ¿qué digo con esto? Prueba en un momento determinado, fundamental. Entonces, los procesos van a definir, número uno, la línea de creencias. La línea de creencias. Después de que vives un proceso, Dios va a definir tu línea de creencias. Te vas a afirmar en lo que crees. Y lo que no creías que tenías que creer, terminarás creyéndolo. 2.
Dios definirá el carácter, porque el proceso va a limpiar todas las asperezas. Dios va entonces a afirmar el carácter. Dios va a definirnos con un carácter de una sola pieza, como el caso de José. José se mantuvo firme a lo que Dios dijo en todo momento, pese a las circunstancias que vivió, y fueron muy difíciles. Se afirmó su carácter. Y recuerden que la promoción de José no fue por sus dones, fue por su carácter. Porque por dones no hay promoción. El hombre promueve por dones, Dios promueve por carácter. Repito, el hombre promueve por dones o el hombre aprueba por dones. Por los dones se le abren puertas a muchos, pero por la falta de carácter se le cierran. Se lo repito, por los dones se le abren las puertas a muchos, pero por carácter, por falta de carácter se le cierran. Tres, los procesos de Dios van a descubrir delante de nosotros cuán aferrados estamos a los viejos paradigmas. Una de las cosas que Dios provoca en un proceso es que los paradigmas que tenemos se caigan. Y este es un tiempo donde Dios está tratando con los paradigmas, con aquellos paradigmas ancestrales, aquellos que no escogimos, aquellos en los cuales fuimos inducidos. 4. Los procesos van a definir en nosotros cuánto compromiso tenemos con el sistema. No el del reino, sino con el sistema babilónico. Cuán arraigados estamos con el sistema babilónico. A veces yo escribo cosas en Facebook, no lo hago muy seguido, pero hay ciertas cosas que escribo que le toman el pulso a la gente y personas que reaccionan negativamente a mis comentarios. Algunos ni los respondo, porque lo que yo escribo provoca, en algunos casos, que lo que está dentro, que aquello que la persona cree, aquello, sea plasmado ahí y se pone en evidencia cuán ligados están al sistema religioso, cuán arraigados están al sistema religioso y no se han dado cuenta. Hace unos días surgió un comentario, y lo digo con respeto, pero tengo el derecho porque yo fui el que posteé el pensamiento. Entonces yo estoy hablando de las dos casas, la de Judá y la de Efraín. Y entonces alguien me escribe y me dice, me cita Gálatas 3:27, dice, porque ya no hay judío ni griego, somos un solo pueblo en Yeshua, Sí, pero no sigue leyendo. Esto lo dice para contrarrestar la línea de pensamiento que algunos tienen, yo no la tengo, de que debemos volver a las raíces, y volver a las raíces es entrar en el judaísmo rabínico, cosa que yo no creo. Entonces, me citan ese pasaje, pero entonces yo respondo, si cita ese pasaje, cítelo completo, porque dice, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Entonces, el pasaje se usó para algo que no debió haberse usado. El contexto tiene que ver con otra cosa. Entonces, los procesos de Dios nos van a
nos van a mostrar, van a evidenciar, o Dios se va a encargar de que nosotros nos demos cuenta cuán comprometidos estamos con el sistema babilónico o con el sistema religioso. Y estamos en un momento donde la voz de Dios con más fuerza está sonando. Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de Babilonia. Pero para salir de Babilonia yo tengo que saber cuán metido estoy en Babilonia. Y los procesos, eso es lo que hacen. 5. Los procesos también van a permitir darnos cuenta en hasta qué medida o hasta qué punto hay sincretismo en nosotros. Cuánta mezcla hay. Y venimos de un sistema religioso cuya característica fundamental es el sincretismo. 7. Lo otro que los procesos de Dios sacarán a la luz es cuánto autogobierno hay, es decir, cuánta soberbia. Yo creo, yo pienso, yo opino. Y a veces el yo creo, el yo pienso, el yo opino está por encima de lo que Dios mismo estableció. 8. Y aquí este es un punto clave para mí. El concepto de agradar a Dios. Porque lo que viene en los siguientes minutos tiene que ver con esto. El concepto de agradar a Dios. En Yeshua somos aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Pero mi vida debe agradar a Dios. Y para agradar a Dios yo debo caminar en obediencia a lo que Él estableció. Teniendo cada vez más clara la línea entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es santo y lo que no es santo, lo que es kosher o lo que no lo es, lo que es kadosh, santo, y lo que no lo es. Y no tomar algo que es santo y usarlo de forma común. O tomar algo común y tratar de darle un uso santo. Los procesos de Dios son fundamentales. Dije al principio porque nos van a permitir caminar en obediencia al Eterno, conocer más al Eterno y tener un compromiso mayor con nuestra asignación, con nuestro llamado. Y la prueba es ese momento clave dentro del proceso, que es donde Dios va a romper los paradigmas y va a definirnos, va a definir nuestro carácter, la línea de creencias, nuestro compromiso, hasta dónde hay compromiso con el sistema, cuánta mezcla hay, cuánta soberbia hay, etc. Y quiero poner 2 ejemplos. Uno tiene que ver con Adán y Eva, y el otro tiene que ver con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. En el caso de Adán, el eterno Dios establece un huerto. Voy a parafrasear, voy un poco rápido. Él siembra un huerto, el eterno Dios. Y en el huerto pone a Adán y a Eva. Y el Eterno le dice a Adán y a Eva que cuiden el huerto, que lo cultiven y lo guarden. Entonces, luego de esto, el Eterno Dios establece una prohibición y define también una libertad. Es decir, les dice: ustedes, libertad, pueden comer de todos los árboles del huerto. O sea, de todos los árboles que habían en el huerto, usando la figura esta del árbol, de todos los árboles del huerto, ellos podían comer de ese fruto. Es decir, ellos tenían acceso
a esos árboles, sin problema. Pero entonces aquí viene la prohibición. Excepto del árbol del conocimiento, guión del bien y del mal. No voy a entrar en detalles ahí, pero de todos los árboles podían comer, excepto de uno, el árbol del conocimiento, guión del bien y del mal. ¿Dónde estaba ese árbol? Dice, en el centro del huerto, en el puro centro del huerto. Quiero ser enfático aun cuando parezca reiterativo, pero todos los árboles del huerto, todos esos árboles del huerto tenían frutos y ellos tenían la autorización de Dios de poder comer de esos frutos. Todos los árboles eran de Dios, eran de Él. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal era de Él, pero solo para Él. Es decir, Él lo apartó y le dijo, de este árbol no pueden comer. Más adelante, cuando ellos transgreden lo que Dios, desobedecen al Dios eterno, el Eterno dice, ellos comieron del árbol y ahora son como uno de nosotros, conocen el bien y el mal. Estoy parafraseando. Cerremos la puerta de entrada al huerto, después de sacarlos, no vaya a ser que estiren su mano y coman del árbol de la vida y vivan eternamente. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que Dios se reservó ese árbol para Él. No porque Él comía de ese árbol, sino porque Él pone la cláusula. Y en esa cláusula está la prueba para ellos de la obediencia. Está la prueba para ellos para entender o para ver hasta dónde ellos estaban comprometidos con el Eterno, con el Creador, hasta dónde lo conocían. Ellos transgreden. Ese árbol fue apartado y no tenía ninguna... no había una luz extraordinaria sobre... No. Todos los árboles eran iguales en apariencia. Todos tenían fruto. Este tenía un fruto diferente. Todos los árboles eran iguales. Pero este tenía un fruto diferente. La demanda era de obediencia. Ellos escogieron comer de ese árbol, del árbol que estaba apartado por Dios, el árbol que Dios le había otorgado un uso específico. Ellos lo profanaron. Ellos tomaron con ligereza lo que era santo, lo que era apartado por Dios. Desobedecieron tomando a la ligera lo que el eterno Dios había establecido. Porque les dijo, si comen del árbol van a morir. Es decir, ustedes no están listos, ustedes no están preparados para comer de ese árbol. No coman. Y ellos desobedecieron. Espero estar explicándole bien el punto. Hicieron de algo que Dios había apartado. Tomaron una actitud ligera y profanaron aquello. El otro caso es el caso de los hijos de Aarón, y ya voy a sacar un poco más de enseñanzas a esto. Pero permítame plantear el otro punto. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sacerdotes. Dice el relato que de por sí es hermosísimo. Dice que el eterno Dios
hizo descender fuego del cielo. Hizo descender fuego del cielo. Y ese fuego que descendió del cielo prendió el altar. Entonces Dios estableció y se lo dijo a Aarón y se lo dijo al resto de los sacerdotes, incluyendo a Nadab y a Abiú, que para encender cualquier tipo de fuego, en los lugares reservados por Dios, solo podían usar el fuego kosher o el fuego kadosh, el fuego santo, el fuego apartado. Oiga bien, el eterno Dios hace descender fuego del cielo, fuego santo, y les dice a ellos que no tomen otro fuego, que para encender, ya sea el altar del incienso, etc., solo usen el fuego santo que cayó sobre el altar. Entonces, Nadab y Abiú se toman unos vinitos y ya medios entonados, decimos en mi tierra, tomaron cualquier fuego de una fogata por allá afuera, de una vela, qué sé yo, no del fuego santo, sino fuego profano para encender. ¿Me explico? Ellos toman algo que es profano y le quieren dar un uso santo. ¿Qué sucedió? Eso no agradó a Dios. A Dios no le agradó lo que ellos hicieron. Mire, y póngame atención por favor a esto. Porque eso sucede hoy, no con fuego, pero la actitud. Ellos pudieron haber dicho, pero lo hicimos de todo corazón, con la mejor intención para servir a nuestro Dios. Y creemos que el Eterno lo aceptaría. Hay gente hoy que cree que Dios va a aceptarles que tomen algo que Él no apartó, algo que Él no hizo kadosh, para darle un uso santo. Y dicen, no, es que lo hacemos con el corazón. Adán y Eva no escogieron el árbol. Óigame bien, Adán y Eva no escogieron el árbol, Dios lo escogió. Dios le dijo, ese árbol, de ese no comen, yo lo aparté. Ellos tenían que obedecer para agradar a Dios. Pero Nadab y Abiú, ellos escogieron el fuego con el cual iban a encender un objeto santo. Y tomaron cualquier fuego, un fuego que Dios no envió. No fueron al altar correcto a tomar el fuego correcto. Tomaron cualquier fuego y creyeron que eso iba a agradar a Dios, que Dios lo iba a pasar por alto. Hoy en día, esa misma intención, esa misma actitud, la estamos viendo. Tomar algo que es santo, que es apartado, y tratarlo como algo común.
y tomar algo común y darle un trato como si fuera algo santo. Algunos usan la palabra redimir, es que yo puedo redimir esto, aquello y lo otro. Y se basan en los resultados para decir, mire, Dios lo aprueba. Mi amigo, mi hermano, los resultados no necesariamente son muestra o señal de la aprobación de Dios. El éxito es subjetivo en cuanto a concepto, en cuanto a interpretación, porque algunos dicen esto es éxito y no está alineado con Dios. Hay resultados que se dan, que es el producto del trabajo, del esfuerzo del hombre o de la manipulación del hombre. Hay milagros que suceden, sí, claro, pero no Dios los hizo. Son producto de una activación sensorial, de un estímulo emotivo, emocional, etc. Entonces, éxito solo lo define la obediencia a lo que el eterno Dios estableció. Aquí voy a poner el dedo en la llaga, a hablar de lo que algunos hoy resisten. Génesis 2, versos 2 y 3. La Escritura dice que el eterno Dios creó durante 6 días y al séptimo día reposó de la obra que había hecho y vio que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Dice, y santificó el día séptimo. Y luego en Éxodo 20, verso 11, dice, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿En cuál? En el séptimo. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo, lo bendijo y lo santificó. Vamos, todos los días son iguales. Pues sí, en un sentido. Tienen 24 horas, sale el sol, se acuesta, tiene noche, tiene... Sí, en un sentido. Pero solo uno de esos 7 días, primero, el Eterno le puso nombre, porque llamó día 1, día 2, día 3, etc. Y al séptimo le llamó Shabbat. 2, solo al séptimo día el Eterno lo santificó, lo apartó. No, es que, no. Del Eterno son los 365 días, totalmente de acuerdo. Todos los días son iguales mientras uno le sirva a Dios y su corazón. Sí, eso está perfecto. Pero solo un día, dice la Torá, dice la Escritura, solo un día el Eterno santificó, apartó. Uno, el Shabbat. Uno de todos, el Shabbat. No, hermano, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Sí, yo te pregunto, ¿crees en los 10 mandamientos? Si me decís que no, sos un hereje. La respuesta sería sí. Ok, si crees en los 10 mandamientos, el cuarto tiene que ver con el Shabbat. Y entonces, y si usted me dice que no, que el Shabbat no, que eso no es de Dios, que eso es de los judíos, usted está cuestionando
los 10. Porque si no cumples uno, no cumple los 10. Estás cuestionando los 10. Y el primero dice, amarás al Eterno tu... Yeshua dijo que él era Señor del Shabbat. Él nunca dijo que él anulaba el Shabbat. Él dijo, yo soy Señor del Shabbat. Claro. Oiga bien, Yeshua no se iba a declarar Señor de una utopía. Y si usted me dice que el Eterno vino a abrogar la ley, te tengo que mandar, perdón, pero te tengo que mandar a párvulos, te tengo que mandar a las clases básicas y elementales de la exégesis bíblica, porque él nunca dijo, yo vine a abrogar. Él dijo, yo vine a cumplir la Torá. Voy despacio, porque quiero que darle tiempo que usted mastique. Es que el domingo es el día del Señor. ¿Quién dijo eso? Ese no es el séptimo día. El domingo es el primer día de la semana. La misma historia lo corrobora, la historia secular lo corrobora. Pero es la misma historia también la que nos dice quién fue que cambió el Shabbat por el domingo como el día del Señor. Fue Constantino. Fue Constantino, ahí está en la historia. Cambió el Shabbat, el día que el Eterno santificó, por el día que se santificó o se apartó para Tamuz, para Nimrod, para Ra, como quiera llamarle. Es el día del sol, el domingo, el Dominus Dei. El Dios Sol, el que estableció el cristianismo romano. No, hermanos, que yo me puedo reunir en cualquier día. Perfecto, reúnase en cualquier día o como los pentecostales todos los días. Su problema. Pero hay un día que el Eterno apartó, santificó y Él quiere que nosotros lo honremos y lo santifiquemos también. No estoy hablando de forma, no estoy hablando de cómo guardar el Shabbat. Estoy hablando de la conciencia, de la revelación, de la importancia de entender qué es lo que Dios estableció como Kadosh, como santo, como apartado. De eso estoy hablando. Y no del día que el hombre estableció. Ah, no, hermano, es que lo que importante es la actitud del corazón. No. El fuego extraño nunca agradará a Dios. No, hermano, es que no importa qué día nació Yeshua. Lo importante es que nació. Lo importante es que nació. Oh. Un saludo a Elio Peña. Un abrazo a la distancia. Espérate un momento. Entonces algunos dicen que el 25 de diciembre es el día para celebrarle el cumpleaños de Jesús. Ok. Uno, ¿dónde está en la Biblia que el 25 de diciembre es el día que nació Yeshua? Dos, ¿qué es lo que la historia dice que se celebra el 25 de diciembre?
toda la Navidad es un sincretismo y no es mi intención dedicar a hablar en contra de la Navidad. Pero la Navidad es una construcción sincrética de Babilonia que terminó y desembocó en lo que hoy vemos, el mercantilismo que hay hoy, el marketing que generó, sí, los Estados Unidos, por supuesto. Pero es toda una mezcla. Tiene que ver con el culto de los druidas, de la fiesta de Yule, allá en los países nórdicos. Tiene que ver con la figura de Nimrod, el guerrero rojo. Tiene que ver con el día, está relacionado con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Está relacionado con Saturno y los saturniales romanos, porque el 25 históricamente de diciembre es el día en que se celebraba el nacimiento del dios Sol. En ninguna parte en la historia aparece, en la historia antigua, el nacimiento de Yeshua. Ese es un sincretismo de tiempo para acá, y nuevamente Constantino y sus secuaces son los que hacen la mezcla. Y se establece que ese día nació Yeshua, nuevamente Constantino. Entonces, algo que es pagano, algo que es profano, algo que es impuro, lo han querido redimir y hacer algo puro, cuando la Escritura me da las señales claras del día que nació Yeshua. No, mi hermano, es que lo importante es el corazón. No, lo importante no es tu corazón, no en ese sentido. La actitud de tu corazón no justifica hacer lo que Dios nunca dijo que se hiciera. La actitud de tu corazón no puede invalidar la Torah y pretender tú salir ileso de eso. Entonces no soy salvo por eso. No, yo no estoy diciendo eso. No es un tema de salvación. Gracias a Dios. Pero sí tiene que ver con consagración. Tiene que ver con obediencia a la Torá. Tiene que ver con herencia. Nos introduce en la herencia. Ay, hermano, y entonces, y el día de la madre es pagano. Y el día del padre igual es pagano. Revisa la historia de Semiramis y de Nimrod y los va a encontrar ahí el origen. Ay, y el día de la amistad. No, antiguamente era el día de Cupido, pero más atrás era el día del cazador Nimrod. Por eso el color rojo. Ay, hermano, y los 15 años, le llaman en mi tierra, la fiesta que hacen las niñas, las señoritas, cuando cumplen 15 años, eso está en la historia, el culto a la diosa Ishtar. Entonces hoy hay creyentes celebrando la fiesta de los 15 años. ¿Y qué dice la Escritura? Yeshua a los 12 años hizo el Bar Mitzvah. A los 12. Las mujeres lo hacían a los 13. Esa es tradición bíblica, tradición de nuestro pueblo. No, es que soy judío. No es judío. Lo estableció el Eterno en su Torah. Es a los 12 los hombres y a los 13 las niñas que ellos hacen un compromiso para caminar y obedecer la Torah. La fiesta de los 15 años no está en la Biblia. No es Torah. Pero, ay, hermano, ¿cómo no le voy a celebrar a mi mamá? Mire,
como dicen en Colombia, no me jale la lengua. Ninguna fiesta, ninguna celebración que está en el calendario greco-romano o gregoriano, ninguna de esas es bíblica. Ninguna. Todas son paganas. ¿Qué estableció el Eterno entonces? Los Moedim, las festividades bíblicas de Dios, no de los judíos, sino de Dios, para que lo celebremos. La casa de Judá, la casa de Efraín. Hace unos días también me criticaron porque dije casa de Efraín. La persona me dijo, no, yo soy de la casa de Israel, pero nunca he oído de la casa de Efraín, porque no conocen el contexto, no conocen la historia, no conocen la tradición de nuestro pueblo, son solo copy-paste, solo se meten a internet a ver a quién, pero no estudian realmente. La casa de Efraín. Y con la casa de Efraín, mañana lo vamos a ver, vienen los gentiles. ¿Para qué? Para celebrar las festividades. Todas las festividades tienen una proyección profética. Ya se cumplió proféticamente Pesaj o Pascua, se cumplió proféticamente Shavuot o Pentecostés, pero faltan todavía. Entonces, concluyo con esto. En Ezequiel 44 se exhorta a los sacerdotes, a los pastores, a los ministros, ¿a qué? A que enseñen al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es puro y lo que no lo es. Agradar a Dios es honrar lo que el Eterno apartó y estableció con su palabra. No podemos seguir y no debemos seguir encendiendo fuegos extraños. Tenemos que tomar del fuego que el Eterno Dios escogió. No podemos tomar algo común y pretender redimirlo y hacerlo kosher. Y esperar que eso me dé un resultado de Dios. Dios en su misericordia nos ha ayudado, pero estamos caminando en una verdad revelada, una revelación progresiva, para poder alinearnos con lo que Él quiere. Dios escogió, marcó y señaló lo que es kosher, lo que es genuino, lo que es kadosh. Y en eso tenemos que caminar. Tenemos que afirmar nuestras creencias. Tenemos que romper con toda forma de sincretismo, con toda mezcla, con toda forma de herejía. Quebrar los paradigmas que tenemos, permitirle al Eterno Dios que nos los rompa. Quebrar con la teología tradicional y tradicionalista que viene de las escuelas griegas, helenas.